Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Listo. Entonces, bienvenidos a todos. Yo soy Patti Palacios, mentora para la reconexión del ser, y estoy aquí grabando desde Lima, Perú. Tengo 3 grandes invitados el día de hoy, porque en el marco del 5º Congreso Internacional de Reconexión del Ser, quiero que conozcan a los bellos corazones que se unen a este evento. Entonces voy a presentar, empezando por las damas, Magdalena López, que es mentora espiritual, coach de vida y coach de negocios, consciente, autora, conferenciante inspiracional, experta en liderazgo cuántico espiritual, que a través de este acompañamiento guía a las mujeres a que sean visionarias y sensibles y a trascender sus limitaciones para que se conviertan en su visión más auténtica y así puedan dejar un legado al mundo. Así que si tienes la inquietud de ser mentora, coach y poner una empresa con alma, con corazón, Magdalena es la persona. Luego tenemos a Sergio Marina, que está en España, también ya es español, es doctor en Ciencias de Educación por la Universidad de Barcelona, conferenciante internacional, profesor de espiritualidad en másteres, talleres y retiros, y además escritor de los libros Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, Educar conscientemente y Fluyes, que es lo que últimamente estoy ahí. Entonces, bienvenido Sergio, ahorita les doy pase para después de presentarlos, y a Mariano Menéndez, conferenciante internacional, escritor y coach profesional, autor de 15 libros de crecimiento personal y espiritual, creador y director de la escuela online Educación de la Nueva Era, que tiene un montón de contenido súper interesante, y realmente ha sido un ángel para mí en este congreso porque se ha presentado con toda la otra parte de la información que me faltaba y realmente le agradezco mucho. Entonces, bienvenidos chicos, les doy pase para que ustedes también saluden y luego empezamos a hablar del congreso. ¿Quién quiere empezar, Magdalena? Empiezo yo, ya que me has presentado primero. Muchísimas gracias. Es un placer para mí compartir este espacio con vosotros y con toda la audiencia. Y bueno, me va a encantar activar ese wifi espiritual. Gracias. Sergio, entonces, vamos a ir en orden. Pues nada, suscribo lo que Magda acaba de compartir. Estoy muy contento y feliz de poder participar con estas bellas almas que de alguna manera van a compartirse y dar lo mejor de sí. Y bueno, pues en la medida que podamos ir poniendo semillitas estelares en los corazones de esas almas para que en algún momentito puedan florecer, ¿no? Por el beneficio no solo personal, sino que pueda brillar también para todos los seres, claro que sí. Gracias Sergio. Mariano. Muchas gracias, Patti. Sí, yo también, ya lo sabes, estoy muy contento de estar en este congreso con muchos profesionales y con amigos que conozco. Así que, nada, daremos lo mejor, como siempre. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, miren, lo que me encanta de un congreso es que son muchos hermanos que unen sus corazones y unificamos un propósito para traer esta energía, en realidad, conciencia, en verdad, de expansión a todo el planeta. Y fíjense que somos 13 corazones de 5 países distintos, pero pisando 7 territorios en todo el planeta. Entonces es bien importante. En este 5º congreso ya mi conciencia es totalmente distinta. En los otros 4 congresos no me daba cuenta ni siquiera de lo que estábamos haciendo, pero nada más la comunión con los facilitadores, wow, ya es una gran activación. Eso sumado a lo que vamos a darle a los participantes, oh my God, ¿ok? Entonces, quiero primero preguntarles, chicos, primero vamos a centrarnos, repito, en el contexto del congreso. El congreso se llama, o el tema principal es Activa tu Wi-Fi espiritual. Entonces, primero, ¿por qué se llama así el congreso? Activa tu Wi-Fi espiritual. Porque desde mi punto de vista y desde la idea inspirada, ¿ok? Porque yo todo lo hago por inspiración, lo siento y ¡prum! Ejecuto. Entonces, como estudiante de un curso de milagros, entonces sentí este congreso 5G, lo vi, anoté y al toque desplegué toda la idea. Entonces, normalmente yo hago mis congresos más o menos con una planificación de 2 meses. Acá tenía menos de 1 mes, pero como lo sentí y sabía que estoy siendo acompañada y simplemente me tengo que poner para que se dé, bueno, dije, menos de 30 días, vamos a hacerlo.
¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, y como estudiante de un curso de milagros, tenemos un problema de comunicación en el planeta grave. Las personas piensan que estamos teniendo una relación con Dios muy buena, ¿ok? Pero en realidad no es así. La relación que estamos teniendo es con un Dios concepto, un Dios de la religión, parecido a Papá Noel, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Al que le pides que te premie, al que te le pides que te castigue. Y eso nos quita un poder enorme, enorme, porque primero no le das importancia a tu mente, ¿ok? A tu entrenamiento mental. No ejerces tu poder de elegir y sobre todo sigues pensando que la vida es un sufrimiento. Entonces, ya después de haber entrado en ese contexto, yo les quiero preguntar a ustedes, porque ustedes ya son seres conectados que van a ayudar y van a ser puente de esta conexión. ¿En qué momento, cómo se dieron cuenta que estaban desconectados? Vamos a empezar ahora con Mariana. ¿O cómo lo vivieron? Conmigo. ¿En qué momento me di cuenta que estaba desconectado? Ujú. Sí, bueno, básicamente cuando seguía la programación esta del mundo, ¿no? El estilo de vida egoico, o sea, el estilo de vida de la sociedad, el estilo de vida que te dicen que tienes que hacer cosas para lograr no sé qué. Entonces te hace como tener una visión, como tú bien decías, separada de la realidad. Es como que estás viviendo una vida, un estilo de vida en base a lo a lo que otros quieren que hagas y no lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces tuve que iniciar una desprogramación y un autoconocimiento, ir hacia adentro, ¿no? Y en ese ir hacia adentro también me ayudó mucho el libro que mencionaste, Un curso de milagros, porque en cierta forma cambia la percepción para ver la realidad y te hace dar cuenta de que, bueno, de toda esa programación. Y bueno, y al indagar en esa programación también después me di cuenta que había carencia, que había culpa, que había castigo, o sea, es básicamente la programación del mundo, ¿no? Entonces fui, bueno, deshaciendo todo eso falso y comencé a decidir, comencé a tener un mayor libre albedrío, ¿no? Antes quizás no, claro, desde vivir desde la programación, uno piensa que decide, pero en realidad no está decidiendo. Está decidiendo en base a pensamientos programados, ¿no? Entonces, al lograr conciencia de elección y al desarrollar la intuición, comencé bueno, a decidir la vida que quería vivir, ¿no? Y bueno, obviamente por ley de causa y efecto, obviamente uno va decidiendo y va viendo los efectos en el afuera, y si pienso de aquí a 10 años atrás, mi vida es totalmente diferente, en todo sentido. El país donde vivo, las cosas que hago, las personas que conozco diariamente, todo diferente. Entonces, en cierta forma, yo sinceramente no sé si estoy conectado, porque quizás los propios pensamientos me puedan decir que estoy conectado. Entonces, no creo mucho, es algo como muy subjetivo mencionar que estoy conectado. Pero sin embargo, cuando uno en la realidad ve bueno, que ve una realidad más pacífica, que ya esas emociones negativas que había antes ya no están, ¿no? Entonces, que hay más tranquilidad, que hay mejores relaciones, más y mejores relaciones. Es decir, bueno, y aparte de hacer lo que me gusta, vivir de lo que amo, que quizás eso hace, no sé, 20 años o 15 años ni me lo imaginaba. Pensaba que tenía que estudiar para pedir un trabajo, ¿no? Porque nos educan como para pedir un trabajo. Pero en algún momento hice el cambio de decir, no, yo puedo crear un lugar para trabajar o crear una empresa. O sea, básicamente es como que asumí el poder co-creador de la realidad. Porque claro, cuando uno ingresa en el sistema de unidad, en la conciencia de unidad, ya se hace plenamente responsable de todo lo que está viendo. Es decir, si algo está mal fuera, yo pienso que está mal fuera, entonces soy el único responsable. Entonces, claro, con el poder de decisión y con la responsabilidad empieza a cambiar toda la realidad. Entonces, en relación a la conexión, no sé si estoy conectado, pero la realidad me demuestra un estado de mayor neutralidad, de mayor felicidad, de mayor paz. Entonces, ese fue un poco, hoy por hoy, estoy así, o sea, en mi vida, entonces ese fue un poco mi camino, ¿no? Y Mariano, ¿a qué te dedicabas hace 10 años? O sea, en el año 2013, ¿a qué te dedicabas?
trabajaba en una empresa de investigación de mercados donde recibía información en volumen y en facturación de empresas de Argentina, de grandes empresas de alimentos y bebidas. Entonces yo lo que hacía era procesar todos esos datos, tanto de volumen y de facturación, armar presentaciones e ir a las empresas, a los departamentos de marketing, frente a los directores, a ofrecerles oportunidades de negocio. Con información, manejaba información a nivel país, es decir, por regiones, a dónde hay oportunidades de negocio, a dónde hay baja distribución, analizaba la competencia, las marcas, las empresas, básicamente eso, investigación de mercados que me ayudó muchísimo porque hacía quizás 3 o 4 presentaciones por semana, me ayudó muchísimo a desarrollar mi oratoria, no sé, a mi poder de análisis también. Hoy por hoy todas esas estadísticas que yo analizaba, hoy por hoy lo hago con el canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una forma también de integrar todo, ¿no? Que no queda todo en el pasado, sino que en el presente podemos integrar todo lo que hicimos. Y obviamente me enseñó muchísimo también, el ámbito empresarial me ayudó muchísimo, también a detectar el ego de las personas, a la organización también, a mi organización, también a ver cómo es un ámbito donde hay mucha superficialidad, muchas relaciones interesadas. Fue una, no me o sea, fue un proceso que me ayudó mucho para decidir salir de ese estilo de vida, porque aparte también muy estresante, ¿no? O sea, me acuerdo también que hubo cambios, trabajé en esa empresa durante 10 años y hubo muchísimos cambios de superiores, estaba muy mal organizada, ¿no? Entonces, eso me dio mucha flexibilidad al cambio y lo cual también eso me posibilitó adaptarme a otro país también, como lo pude hacer, y adaptarme a diferentes cambios de la vida en general, ¿no? Sí, mira, te preguntaba porque mi último trabajo fue en el área de investigación y desarrollo, y es prácticamente lo que sigo haciendo, investigo y desarrollo. Entonces, solamente que antes lo hacía con joyas, o sea, con productos de moda, y ahora lo hago con personas. Entonces, y conmigo, pues, ¿no? Porque si uno no se trabaja internamente, ¿a dónde puedes acompañar a las otras personas? Entonces, por eso es que quería ver, porque siempre nuestro inconsciente, esa parte oculta o ciega, siempre está hablando. Entonces, un poquito para ver el paralelo, porque a veces uno vemos a los mentores, a los coaches, a los conferenciantes y pensamos que toda su vida han estado así, y no, es un proceso del día a día, ¿no? La espiritualidad, a veces uno la lleva como que fuera separada de tu vida cotidiana, y espiritualidad hay en todo, hasta cuando vas a tomarte un café afuera, cuando te cruzas con cualquier persona. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo la espiritualidad. Entonces, Sergio, me gustaría hacerte la misma pregunta y que con tu bella sonrisa pues nos cuentes cómo fue tu proceso. Bueno, pues así de forma resumida os diría que yo fui un niño que ya con los primeros años de vida parecía que no encajara en el sistema, ¿no? No acataba mucho las normas, trataba de siempre buscar otras opciones, ¿no? A lo que socialmente estaba establecido, ¿no? Y bueno, ya eso ya me conllevó siempre ciertas dificultades, ¿no? Porque iba siempre a contracorriente. Pero bueno, es verdad que, bueno, pues crecí la adolescencia como cualquier niño y bueno, ya en edad adulta, pues es verdad que tenía cierta facilidad para estudiar y para todo el ámbito académico y bueno, pues conseguí pues licenciarme, doctorarme y tener muchos títulos académicos y toqué rápidamente, diría yo, el éxito, ¿no? Es decir, lo que todo adolescente con 20 y pocos años puede desear: reconocimiento social, una posición muy cómoda. Pero bueno, yo internamente no estaba bien, yo sabía que algo pasaba dentro de mí y esa sensación se cristalizó de alguna manera en unos problemas de salud que fueron el desencadenante, ¿no? Y bueno, pues a través de esa enfermedad que llegó a mi vida pues muy joven, y ya cansado de buscar soluciones fuera, de poner parches en definitiva, porque no avanzaba, estaba muy estancado. Recuerdo que daba 3 pasos y me ahogaba, o sea, no, era una situación ya muy límite.
Y bueno, a través de una persona que llegó, que ya no está en este plano, una persona muy sabia, en una pequeña conversación me dijo que mis problemas de salud en ese momento pues tenían una fácil solución, ¿no? O sea, era un tema más interno que no estaba orientado con un propósito de vida. Y bueno, pues esas palabras estuvieron ahí, ¿no? Resonaron muchísimo en mi interior y bueno, pues de un día para otro pues empecé a soltar, empecé a abandonar pues esa vida proyectada hacia el exterior completamente y buceé bueno, pues en muchas cosas, ¿no? En ese momento pues me hice muchas prácticas, me pude retirar un tiempo, entré en contacto con muchas disciplinas, bueno, lo que en ese momento sentía para conocerme más, para saber quién era de verdad y empezar a despojar, y a día de hoy evidentemente sigo en ese viaje, en el viaje de la desidentificación del personaje, ¿no? Intentando aceptar pues mis luces, mis sombras y tratando humildemente, poniendo cada día pues todo el empeño y toda la conciencia posible en ser honesto, en ser coherente conmigo mismo y en seguir el propósito de vida, ¿no? Pero bueno, eso requiere constancia, requiere mucho compromiso y hay momentos que la vida aprieta, ¿no? Como digo yo, y hay que surfearla, ¿no? Esto no es de color de rosa, ni tampoco hay que dar un mensaje de que, en fin, esto es, el todo está bien, claro que está bien dentro de un marco, ¿no? De un marco de conciencia, pero que cuando la vida exige que hay que remar, hay que remar, hay que surfear esas olas y hay que fluir por la vida cuando realmente nos muestra en cada experiencia pues el aprendizaje que hay detrás, ¿no? Y en esas estoy. Considero que hay momentos que estoy más conectado, hay momentos que considero que evidentemente no estoy tan conectado, pero yo creo que esa es la esencia de todo esto, es el aprendizaje que uno va desplegando a medida que va creciendo, ¿no? Y evolucionando. Y esa es un poquito mi historia, resumidamente. Me Poco encanta. puedo aportar más. Ujú. No, y ¿sabes qué? Es bien importante varias cosas que has dicho, por ejemplo, el tema de la genuinidad, porque muchas veces tenemos tanta presión social de diferentes grupos y nosotros sin querer queriendo hacemos muchas cosas para que nos acepten, ¿no? Entonces, empezando por nuestra familia, que es el grupo a veces de mayor presión, luego nuestros amigos y etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro que también me gusta es, has dicho, esta conexión 5G. Por ejemplo, mi objetivo en el Congreso es que la gente sepa primero de que hay otra forma de vivir la vida y a eso le llamo la conexión 5G, de que nosotros vamos a estar conecto y desconecto, va a ser como una práctica, un entrenamiento, ¿ok? Pero que sepan en dónde a mí me corresponde estar, porque cuando realmente uno quiere crecer, se va a enfrentar a desafíos. Por ejemplo, yo en mi empresa, porque este Congreso lo organizo con el motivo del 5º aniversario de mi empresa, wow, empecé desde abajo, tenía que hacerlo todo yo, ¿ok? Entonces, si es que yo quiero realmente crecer y llevar un mensaje o compartir un mensaje o algo que yo considero valioso, pues me voy a enfrentar a todos esos desafíos. Entonces yo venía de un mundo corporativo, como tal vez vengan ustedes, donde todo era súper lindo y más yo venía del mundo de la moda y quería hacer mis presentaciones en el Hotel Marriott y mi presupuesto no daba para eso, ¿ok? Entonces he tenido que trascender mis limitaciones y yo creo que cualquier ser humano que quiera realmente y se comprometa realmente, genuinamente con algo que quiera hacer, a lo que le llame propósito, ¿ok? El curso de Milagros le llama función especial, ¿ok? Entonces, realmente va a empezar a deshacer todas esas creencias, ¿no? Que es, las personas que se dedican a esto y que facilitan un proceso, tienen que exponerse muchísimo, ¿ok? Entonces, es salir y pensar de que muchos te van a aplaudir, pero que si realmente estás avanzando, hay muchos que te van a tirar piedras, pero tú firme ahí con lo que tú sientes en tu corazón. Entonces, realmente me encanta lo que has dicho. Magda. Pues bueno, mi visión de estar conectado, yo creo que todos estamos conectados, que quizás no nos damos cuenta de ese hilito que nos conecta con esa intuición, con ese sueño, con esos anhelos. Y yo empecé a darme cuenta de que había algo más cuando, bueno, yo crecí en una familia católica, íbamos a misa, justo antes cuando has empezado a hablar del tema de Dios y un día me di cuenta, me dijeron, no, es que pues si Dios es amor, ¿no? Porque yo me merecía estar pasando por esta experiencia y yo tenía 17 años. Entonces ahí empecé a rechazar ese Dios
ídolo que me habían vendido, porque imagínate que nacer en una familia católica yo aprendí a leer leyendo la Biblia, o sea, imagínate, ¿no? Un pedazo de libro para un niño. Y entonces me di cuenta que no, que todo eso que me habían vendido no era y que no podía ser. Había algo en mi interior que era esa conexión que me decía, hay otro camino. Entonces yo creo que esa conexión está siempre ahí, pero la tenemos que actualizar. Y las vamos actualizando con esas preguntas inteligentes. Entonces yo me pregunté, si yo estoy sintiendo aquí que ese camino no es, ¿cuál es el camino? Y empecé a andarlo. Empecé a andarlo y con 22 años tuve lo que hoy llaman burnout, que fue una depresión por estrés, donde me di cuenta que estaba repitiendo los patrones de trabajo sacrificado y de estrés que había experimentado mi padre a mi misma edad. Entonces ahí fue una actualización de esa conexión. Dije, wow, ¿cómo puede ser esto que esté experimentando la misma experiencia que mi padre a la misma edad? Y entonces ahí yo siempre diré que mi primer burnout fue mi despertar y mi segundo burnout con 33 años fue mi renacer. Porque ahí de los 22, 23 a los 33 empecé ese camino de búsqueda interna. O sea, ese Dios externo desapareció para ir hacia una búsqueda interna de lo que yo sentía que era una autoridad interna mucho más fuerte y mucho más grande que esa autoridad externa que me habían vendido y que además me podía castigar cuando desease. ¿No? Yo decía, no puede ser, si yo soy una buena persona, si yo ayudo a mis padres, trato a mis amigos bien, ¿por qué me vienen estas situaciones? No podía entenderlo, Dios me estaba castigando, ¿por qué? Y al mirar hacia adentro empecé a descubrir que había algo más, que había esa autoridad interna, esa divinidad, esa esencia que realmente me estaba todo el tiempo hablando y no la estaba escuchando. Y sobre todo en todo ese tiempo donde yo me hacía esas preguntas inteligentes, donde recuerdo estar tirada en la cama en la universidad y decir, pero ¿por qué siento esto? Pero, y siempre había una esencia, algo ahí que me decía, levántate y sigue adelante, levántate y sigue adelante. Y seguía estudiando y seguía buscando a ver si alguien me daba esa respuesta, ¿no? Hasta que bueno, en el camino pues me llevó a hacer ese camino interno de redescubrimiento, de actualización, como decías, de esos patrones, de esas creencias, de esa mente que creemos que somos pero no somos. Y al actualizar esa mente empecé a abrir más ese wifi espiritual, empecé a abrir más esa conexión, empecé a escuchar más a mi alma, a mi voz interna, también a los seres que nos acompañan, porque no estamos solos en esta experiencia terrenal. Y cuando llegué a los 33 años, trabajaba en banca privada y el alma me decía, es el momento de ir por otro lugar. Yo lo escuchaba muy fuerte, era como, ya es el momento. Y yo, no, pero ¿cómo? Me he mudado de país, he empezado de cero, ahora estoy llegando al top de mi carrera, lo que todo el mundo podría estar esperando después de haber estudiado una carrera, un máster, haber vivido en Londres, en Nueva York, en Madrid. Llegas a Suiza y estás trabajando en banca privada y la voz firme, ya no es aquí, ya no es aquí. Yo, no, y me aferré a mis miedos, a mis inseguridades, y ahí tuve que hacer un gran trabajo, porque ahí sí que caí en una depresión profunda. Estuve 9 meses de baja, pero tenía las herramientas, me había estado preparando. Llevaba ya 2 años preparándome para hacer esa transición, lo que pasa que no daba el paso. Y llegó a una pandemia donde el día que declaran la pandemia era el día que yo había decidido que me ponía de emprendedora online 100%, y comienzo un viaje de descubrimiento de una nueva Magda renacida, con un mensaje que quiere impactar a la humanidad y que no viene de mí, sino que viene de ahí, de esa conexión, y que no tiene miedo porque sabe que el camino va guiado por esa voz interna que me ha guiado desde cuando a los 17 años me dijo, ese Dios que castiga no es el Dios. Y aquí estoy hoy contigo en este pedazo de congreso y con vosotros. Qué lindo, me encanta. Y tú sabes que por eso le puse reconexión, porque es recordar tu conexión.
O sea, estamos siempre conectados, pero nos hemos olvidado. Me encantan tus gatos al fondo, que me encanta, eso es vida. Y están en pareja todavía, me encanta, de verdad. Te juro que yo los veo y no podía dejar de verlos cuando estaban ahí besando y todo. Son la señal de los lives. Siempre están aquí conmigo sosteniendo. Qué lindos, me encantan los animales. ¿Y qué te iba a decir? Habías dicho también este tema de la religión. Te cuento que yo vivía en la casa de mis papás, ¿ok? Cuando estaba experimentando bastante parte de este proceso de la religión, etcétera, etcétera, y me acuerdo que yo, o sea que estas estatuas ya no me van a hacer, por decir las cosas fáciles, entonces empezaba a votar, y agarraba y empezaba a votar hasta la virgen de mi mamá, y mi mamá, Pati, mi virgen no. Porque claro, yo cambiaba mis creencias y un poco que quería imponerle a mi familia que ellos también cambien, porque uno no se da cuenta, ¿no? Es parte de la inconsciencia. Y me acuerdo bastante mientras hablabas, esa parte donde mi mamá empecé a votar todo, y mi mamá decía, Pati, por favor, la Virgen sí no te lo voy a permitir. Y yo te juro que ahora me mata de la risa porque jamás lo haría, ¿no? Ahora, de quitarle a otras personas sus creencias, ¿no? Pero sí acompañarles a mostrarles de que hay otro camino, que ese es un poco el Congreso, y ahora me gustaría, chicos, que puedan hablar un poco de su participación. Por ejemplo, Sergio, tú vas a hacer tu conferencia Despierta tu Cristo Interior. ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la has pensado? ¿Vas a fluir ese día? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, intento que sea siempre en cada encuentro o en cada participación, trato de improvisar, ¿no? Sobre el momento, recibir un poquito la energía de lo que, en fin, de la gente que esté presente y bueno, dejo escuchar un poquito el corazón, ¿no? Hacia dónde tiene que ir. La verdad que no sé exactamente lo que voy a decir, pero sí que cuando hablamos de esa conciencia crística, está claro que estamos hablando de algo que ya está inherente en el ser humano, no está alejado, ¿no? Son semillas internas que evidentemente están en todos y cada uno de los seres humanos. Bien es cierto que el maestro Jesús de Nazaret fue la primera persona que de alguna manera pues, encarna esa energía crística. Esa energía crística lo que nos invita es a percibir claramente la unidad. Es decir, pasar de una dualidad en la materia, en la experiencia terrenal que estamos viviendo todos, donde principalmente rigen los opuestos, se manejan, todo esto es un baile de opuestos, nos podemos ir hacia el frío, pero luego sabemos que al cabo de un tiempecito pues viene el calor, luego viene la primavera, es decir, todo es un baile, ¿no? Es un baile de subidas, un baile de bajadas. Y siempre estamos jugando con esos polos, ¿no? El me gusta, no me gusta, el rojo y el negro. Bien, eso es un pensamiento que es correcto y de hecho estamos ya tocando, finalizando por la edad biológica evolutiva del ser humano como raza humana, porque esto hay que verlo a nivel más antropogónico, más cosmogónico, ¿verdad? Y está finalizando una raza que ha dado mucho de sí, donde se ha trabajado mucho a través de la mente. La mente ha sido el gran exponente de esta raza, de esta humanidad en la que estamos, ya digo, prácticamente finalizando. Y esta densidad de la que conocemos todos, pues si algo, de alguna manera, ha tenido fuerza es la dualidad en la ciencia, la dualidad en el pensamiento, la dualidad en la forma de relacionarnos, en fin, todo es dual, ¿no? Incluso desde el pensamiento pues filosófico también, ¿no? Si uno coge, por ejemplo, a Descartes, ¿no? Por ejemplo, que es el primero que empieza de alguna manera a materializar el pensamiento, empieza ya la bifurcación de las cosas, ¿no? Que nunca fue, porque en origen todo siempre fue uno. Cualquier maestro de sabiduría siempre compartía que ciencia, espiritualidad y filosofía siempre eran uno, no puede estar separado. Es verdad que ya vamos teniendo pequeños atisbos a nivel científico, gracias a la neurociencia, a la astrofísica y también a la mecánica cuántica, de que quizás pues ese pensamiento dual pues de alguna manera ya se va unificando. Y hacia dónde vamos, hacia dónde va el camino de esa nueva humanidad que somos todos y cada uno de nosotros, son esas almas que se comprometen en su proceso evolutivo, pues de alguna manera lo que se va a activar ahí pues es esa parte crística, ¿no? Esa parte de unidad, donde al final, y para que todo el mundo lo comprenda de una forma muy sencilla,
lo que se activan son las tres grandes propiedades del alma, es decir, a nivel álmico tenemos tres cualidades. Por un lado, tenemos la voluntad con mayúsculas, la voluntad de crecer, la voluntad de expandirnos, la voluntad de darnos, ¿no? Los hinduistas hablan de Trishna, es la sed que tiene nuestra alma de seguir experimentando y avanzando. Por otro lado, la segunda cualidad que tiene nuestra alma es la sabiduría, ¿no? Es la inteligencia sabiduría, que de alguna manera pues, nos invita a darnos cuenta que todo está ya dentro de nosotros, que no hay que buscar, que no hay que llenarse de tanto conocimiento, sino confiar más en ese insight, ¿no? En esa intuición, en la plasmación del espíritu en la materia, que es la inspiración, el espíritu, ¿verdad? El soplo de Dios. Y luego finalmente pues la tercera cualidad del alma, que es la que de alguna manera todos estamos llamados a manifestar en esa conciencia crística, es el amor, ¿no? El amor en mayúsculas, el amor que unifica, el amor que abraza, el amor que lo integra todo, ¿no? El amor que no rechaza, el amor que no excluye, sino que es un amor inclusivo. Y del amor pues nacen todas las virtudes, las grandes virtudes del ser humano, la compasión, el altruismo, la cooperación, bien, todo lo que seguramente sabéis mejor que yo, ¿no? Pues esas tres cualidades del alma pues de alguna manera ya no están latentes, sino que de alguna manera se plasman en la cotidianidad, es decir, pasamos a vivir de una forma real, de una forma objetiva, donde el discernimiento y la ecuanimidad son nuestras grandes brújulas, es decir, vemos las cosas como son, dejamos de interpretar las cosas a través de la mente, dejamos el juicio dual de la vida a través de la culpa, a través del perdón, del castigo, de todas estas elementos dualistas, ¿no? Como hablabais de Dios, pues esa visión antropomórfica, ¿no? De tener un señor con barba que nos castiga, que nos premia, que es una visión dualista, ¿no? Y vamos a esa unidad, ¿no? A sentirnos pues Dios, diosas, creadores, y lo más bonito, y aquí os doy paso, no percibir solo a Dios, no percibir solo a la divinidad dentro de nosotros, ¿no? Eso no, eso es una posición muy simplista también, es decir, la conciencia crística nos invita a darnos cuenta de que tenemos que reconocer la divinidad no solo en mí, sino en todas las formas de vida, ¿no? En todos los seres, en cualquier, pues en esos gatitos que están allí detrás, ¿no? Pues claro que son la divinidad, que en ese árbol que la Madre Tierra nos ha regalado, pues está la presencia de Dios. Es decir, ahí percibimos pues que ese famoso axioma del todo somos uno, que el todo está en la parte y la parte está en el todo, eso al final es real, pero es real en un sentido vivencial, en un sentido experimental, en un sentido de unidad, ¿no? Que a veces atisbamos ciertos elementos pues, en estados más contemplativos, en estados meditativos o introspectivos, pero que esos estados puntuales, ¿no? Incluso extáticos en algún momento, tienen una continuidad en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con la vida, en nuestra forma de desplegar nuestra misión, en la forma de desplegar nuestros talentos, ¿no? Y a eso estamos llamados, o sea que pondremos toda la voluntad y todo el amor para ir poniendo esas gotitas de sabiduría, compasión, ¿no? Que al final es lo que nos hace seres humanos viviendo una experiencia terrenal, pero siendo seres espirituales, no invertir la ecuación que tan acostumbrados estamos. Eso sería un poquito el resumen de todo esto. Me encanta. Si así está el resumen, imagínate cómo estará en la conferencia, porque Dios mío, yo me he transportado. Y también cuando hablas de los animales a quienes amo mucho y a las plantas, el ratoncito del bosque, porque a veces las cucarachas, las culebras, las serpientes, como que me gusta el conejito blanco, pero las serpientes no, ¿no? Entonces también empezar a expandir conciencia en todo esto que a veces hemos rechazado. Entonces, lindo. Y también, ¿sabes qué? Cuando dijiste que estamos pasando de los seres mente, estas personas que plasmaron a Jesús cuando él señalaba el corazón y señalaba la señal Wi-Fi, ¿no? Yo creo que hicieron bien porque pues Jesús, cuando hablo de Jesús hablo del cuerpo, ¿ok? Y cuando hablo de la conciencia crística o el Cristo, hablo de lo que todos vamos a hacer, Sergio el Cristo, Magda el Cristo, Mariano el Cristo, Pati el Cristo, y tú que me estás mirando también el Cristo, alcanzar una conciencia. Entonces, me da risa mucho cuando
A veces uno interpreta todo desde la religión que ya está cayendo y es totalmente obsoleta y que separa, como tú dijiste, y no incluye, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amor, que es lo que Mariano nos va a hacer una super conferencia y ahorita le doy pase, estamos hablando no de cariño ni de amor romántico, sino de qué estamos hablando, Mariano. Se ha apagado el micro. No, primero mencionar también lo que tú mencionabas, esto de que ya tengo ganas de escuchar la charla de Sergio, por lo que ha mencionado, ya estoy ansioso por escucharlo, profundizar en su ponencia. Bueno, él hablaba un poco de la energía crística, ¿no? Y bueno, también esa energía crística se puede llamar el amor dentro de nosotros. Y también es importante aclarar que es ese amor, el amor como, claro, como tú mencionabas, ¿no? El amor como energía, el amor como fuente de vida primigenia, ¿no? Yo trato de mencionarle el amor para no caer en quien origina todo lo originado, ¿no? O en Dios, para dejarlo tranquilo, porque nosotros no podemos comprender quién origina todo lo originado, porque no lo podemos comprender. Entonces, pero sí es el creador del amor, es el creador de esa energía, ¿no? Entonces, mencionar amor o mencionar conciencia o mencionar Dios vendría a ser lo mismo. Y lo que me di cuenta es que en nosotros y también en los demás, a la hora de ver la realidad y a la hora de ver el mundo, como bien mencionaba Sergio, hay hay puntos que nosotros podemos trabajar en nuestra percepción para poder lograr ver la realidad tal cual es decir, una realidad objetiva, una realidad neutra, una realidad que esté 100% en conexión con lo que vemos, con lo que percibimos. Si nosotros, por ejemplo, en el mundo que fue creado por quien origina todo lo originado y por esa energía que es amor, si vemos miedo o si vemos culpa o si vemos carencia, en realidad eso lo estamos viendo desde nuestro sistema de pensamiento. Eso no está ahí, no puede estar ahí, porque esa energía no puede crear carencia, no puede crear robos, no puede crear asesinatos, no puede crear violaciones, no puede crear todo eso, no puede crear maltrato, corrupción y todo lo que conocemos como males en el mundo, no puede crear atentados, no puede crear bombas, no puede crear nada de eso. Entonces, si lo estamos viendo, hay algo en nuestra percepción que nos hace ver eso, ¿no? Entonces, en esa percepción amorosa o en esa percepción real, hay diferentes puntos como para poder llegar a ver una realidad mucho más pacífica, mucho más abundante, con mucha más aceptación hacia lo que es, porque el amor tiene principios y tiene valores, o sea, lo acepta todo, no exige, agradece, no se siente vulnerable, o sea, no duda. El amor no duda, o sea, si quien origina todo lo originado, si empieza a dudar, no sé, empiezan a chocar los planetas, las estrellas empiezan a caerse, no duda, es plena confianza, ¿no? Y no tiene miedo, no tiene culpa, y entonces vamos a ir a una percepción una percepción egoica, una percepción de separación, que es la percepción que también mencionaba Sergio, de esa conciencia y de esa humanidad que está llamada a desaparecer, la conciencia egoica, la conciencia del rechazo, la conciencia dual de esto me gusta y esto no me gusta, y vamos a ir pasando a una conciencia de unidad, ¿no? Una conciencia integrada. Y claro, en esa conciencia nosotros podemos instalarnos, pero también la mente, si está programada, por ejemplo, desde los pilares del mundo, de los pilares de la sociedad, está programada con miedo. Entonces, claro, es conveniente revisar ese sistema de pensamiento para poder llegar a esa percepción, es decir, lo que se llama fundir la mente con la conciencia o fundir la mente con el corazón o alcanzar una percepción neutra sin conflicto también, porque esta conciencia de unidad, esta conciencia integrada es la que va a acabar con el conflicto en la humanidad. No sé si de eso estamos al tanto todos, porque la conciencia dual es la que generó el conflicto en la humanidad.
a través de, bueno, a nivel global, o sea, a escala global, tipo, por ejemplo, guerras, atentados y bombas, pero también el maltrato doméstico, la violencia de género, lo que sea, todo tipo de maltrato fue generado por esa conciencia dual, porque es la conciencia del rechazo. Entonces, a raíz de asentarnos en una conciencia de unidad, una de las cosas que la humanidad va a dejar de lado es el conflicto, ¿no? Entonces, pero primeramente tendríamos que dejar de lado el conflicto en nosotros mismos, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Adoptando una forma de percibir pacífica, una forma de percibir con total gratitud, con total aceptación, cuestionándonos también los intervalos de tiempo ilusorios, ¿no? El mundo nos hace creer que hay un tiempo cronológico, que pueden suceder cosas que nunca ocurrieron, o también me puede, no sé, puedo ser... Sí, digamos, me puedo deprimir por pensar cosas en el pasado, nostalgia, ¿no? Nostalgia, quiero que el pasado vuelva. Y bueno, todas esas son ilusiones totales que son propias de ese sistema de pensamiento que llamamos de miedo o falso o erróneo. Entonces, ¿cómo traducir ese sistema de pensamiento falso a un sistema de pensamiento verdadero, que es en línea con el amor? Es un poco de lo que voy a hablar, que en realidad es de lo que hablo desde que empecé a transmitir. Pero ¿qué pasa? A veces nos vamos por diferentes temas cotidianos, por diferentes, no sé, cómo me llevo bien con mi hijo, o cosas que parecen que son muy concretas y que son diferentes, pero en realidad siempre se habla de eso. Pero en este congreso voy a tratar de aunar todos los puntos que llevan a una percepción pacífica, a una percepción neutra, a una percepción amorosa, porque es el trabajo que, como antes te comentaba, es el trabajo que de la mano del curso de milagros lo pude hacer, lo pude llevar a la vida cotidiana, lo pude experimentar, lo pude disfrutar, lo pude aplicar y lo puedo transmitir. Entonces, desde ahí voy a compartirlo de todo corazón, sin querer convencer a nadie de nada, ¿no? Un poco eso, tengo hasta ahí. Me estaba acordando de la frase que leí en tu Instagram que decía, tú de repente algo con las vacaciones, que en vez de pensar cuando me voy de vacaciones, pregúntate por qué no te sientes bien con tu vida, ¿no? Entonces, una frase tan corta, pero tan potente cuando te empiezas en realidad a conectar con las palabras que hay ahí, ¿no? Y el contenido que hay detrás. Entonces, bien, bien importante. Mariano va a estar haciendo su conferencia, un curso de milagros, vivir desde los ojos del amor, ¿no? Entonces, qué importante y qué bonito. Gracias, Mariano. Entonces, ahora sí le damos pase a Magda. Bueno, pues gracias a los dos. La verdad que yo me enamoro escuchándoos, ¿eh? O sea, me entra esa energía, madre mía, cómo va a estar este pedazo de congreso. Bueno, pues cuando has dicho si teníamos la conferencia preparada o no, he dicho, claro, bueno, yo os confieso que soy una perfeccionista rehabilitada, entonces entiendo y comprendo que, cómo funciona mi energía. Y mi energía funciona así. Mi ego tiene que estar tranquilo para que mi alma se pueda expresar. Entonces yo siempre me hago una pequeña estructura de qué es lo que voy a estar hablando y luego permito que ese wifi espiritual, ese wifi espiritual se exprese a través de mí. Y es que yo llegué a esta conclusión de cómo era esta forma de trabajar para mí, porque para mí la espiritualidad no es estar sentado y meditar y esperar a que las cosas sucedan, sino que para mí la espiritualidad es el conocimiento del ser humano aplicado. Y cuando tú aplicas ese conocimiento del ser humano, y vamos a decir, ese conocimiento de ti mismo, entonces lo conviertes en sabiduría. Y claro, al entender que para mí mi ego se encuentra más tranquilo cuando yo tengo una estructura y dentro de esa estructura permite que mi alma se exprese, pues ya estoy implementando la espiritualidad, porque estoy aceptando todas las partes de mí, que tanto la parte más espiritual como la parte más terrenal. Y cuando entramos dentro del mundo espiritual y de querer activar nuestro ser crístico y de querer instaurar el amor en nuestras vidas, terminamos negando a un lado toda esta parte más terrenal, todo este ego, todas estas emociones. Y lo que sucede es que sin esa parte terrenal no podemos manifestar, no podemos crear ese nuevo humano.
porque estamos aquí, estamos en la tierra. Entonces, si tú te vas a la parte espiritual y te olvidas de cómo funciona la parte terrenal, no vas a manifestar. Y de lo que voy a estar hablando en esta conferencia un poquito es de este método para crear, para co-crear tu realidad, para dejar a tu ego tranquilo y permitirte fluir en tu vida, manifestando, creando, co-creando esa realidad que tú deseas como si estuviera hecha a un traje a medida. A ti, Pati, que te gusta la moda, ¿no? ¿Cuándo nos sentimos elegantes? Cuando hay una coherencia en los colores, en la forma de actuar, en la forma de andar, en la forma de expresarnos. Bueno, pues esa coherencia está porque hay una coherencia a todos los niveles del ser. Y las creaciones, las co-creaciones en nuestra vida se dan porque hay una coherencia a todos esos niveles, en el nivel de pensamiento, en el nivel de sentimiento, en el nivel de acción y obviamente en el nivel de pensamiento del alma, ¿vale? Entonces, en esta conferencia pues voy a estar hablando un poquito de cómo, a través de este conocimiento del ser humano, de cómo co-creamos la realidad, poder crear esa estructura para que nuestro ego se quede tranquilo y podamos fluir en nuestras acciones. Porque de nuevo, no es el estar sentado, meditar y esperar que se manifieste la vida, es el accionar de forma coherente, siguiendo nuestra energía, respetando cómo funcionamos de dentro hacia afuera y dejar que la vida se vaya manifestando, se vaya co-creando día a día. Y claro, cuando nosotros tenemos esa estructura, anclamos esa confianza interna y tenemos más espacio, ¿para qué? Para reconocer esas emociones, observar esos miedos, no dejarlos metidos ahí en la caja de Pandora, porque hay un espacio dentro de esa estructura para darles espacio a esas cosas. Entonces es cuando viene esa actualización de tu Wi-Fi, esa actualización de tu conciencia, y es cuando elevamos nuestra frecuencia, y esto bajado a nivel cuerpo-célula es pasar de unas células que están vibrando en la sombra a unas células que vibran en el regalo que tiene nuestro ser divino, nuestro código genético, y cuando ya anclamos ese regalo de nuestro código genético, despertamos el Siddhi, que es ese ser crístico. Esto bajado a cómo es nuestro ADN, cómo funciona nuestro ADN. Pero necesitamos entender cómo funcionamos, necesitamos tener esa estructura para que nuestro ego se quede tranquilo, ¿no? Diciendo que igualmente volvemos a ser una perfeccionista rehabilitada. Yo he encontrado ese método, habrá otras personas que encuentren otro método, pero sobre todo el saber que cuando nosotros estamos moviendo, accionando desde esa coherencia, permitimos que se co-cree esta realidad que, como antes decía Mariano, ¿no? Yo no sé si estoy conectado o no, pero yo lo veo plasmado en mis relaciones, son mucho más armónicas. Yo lo veo plasmado en las experiencias que vivo o en la realidad, en la vida que tengo, que hace 10 años no vivía en un ambiente que me hiciese sentir pleno y ahora sí. Bueno, ¿por qué? Porque ha integrado su propia sabiduría interna y la ha expresado en la realidad terrenal. Así que un poquito estaré hablando de liderar nuestra vida a través de conectar con esas energías externas, o sea, no solo interna, ¿vale? Sino también externa, con la luna, con el ambiente. Todo tiene un impacto, porque no estamos aquí simplemente de paso, estamos aquí para estar en continua comunicación con el entorno, porque gracias al entorno nos experimentamos. Entonces, cuando cogemos esas energías y las unimos a todo nuestro conocimiento interno, la magia se da. Hablando de magia como el milagro, ese cambio de percepción, esa materialización de ese traje a medida de vida que nos activa esos genes más elevados a la frecuencia de ese Cristo interno crístico. Así que, bueno, de esto voy a estar hablando. Me encanta, chicos. La verdad que yo ya esta entrevista nada más la estoy sintiendo tipo que ya estoy viendo el Congreso. Entonces, realmente, wow, es un regalazo para mí, va a ser un regalazo para todas las personas que, como nosotros, pues, quieran llegar a este espacio, y sé que este es un espacio que estamos creando juntos, porque ese es un Congreso. Eso es lo más bonito para mí del Congreso, es
comunión, ¿no? Común unión de hermanos, de corazones, porque todos somos uno. Entonces, me encanta también lo que dijiste, Magdalena, que es tener a tu observadora poderosa despierta, el decir, oye, mira, yo soy una perfeccionista y que si no hago mi presentación me voy a poner thriller, ¿no? Entonces mejor no, tengo ahí algo preparadito y ya puedo fluir, ¿no? Un poco que es lo que me pasaba a mí también bastante, porque yo también sigo en rehabilitación con mi perfeccionismo, así que yo todavía, tú ya te fuiste, pero yo sigo en mi rehabilitación, entonces ahí estamos un poco. Lo otro que quería comentar era ya para ir cerrando, que a mí me gusta mucho hacer este paralelo, esta analogía con la tecnología, porque pienso que nuestra mente tiene mucho virus. Entonces, por ejemplo, el curso de milagros para mí está dividido en dos partes. La primera, donde te pasa el potente antivirus y limpia bastante de tus creencias, y la segunda, donde te ayuda a conectarte con el amor como sistema de pensamiento basado en la unidad. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo por segunda vez este año el libro de ejercicios, porque dije, no, este para mí es un regalo, yo me lo paso de nuevo, este antivirus, y este año estoy ahí en mis lecciones de ejercicios de entrenamiento mental, entonces realmente es un regalazo este 2023, que además tiene la vibración desde la lógica global convergente del año 7, de la conciencia original. Entonces, bueno, ya terminando la entrevista, quiero agradecerles a todos por su participación, no solamente en esta grabación, sino en el Congreso. De verdad que se siente la vibración, la conciencia, la capacidad de servicio, el amor, la entrega, todo, realmente. Para mí, desde que me ponen, hace este Congreso, yo digo, wow, gracias, realmente, gracias. Entonces, creo que todos los que lleguen ahí van a poder gozarlo y sentirlo. Entonces, solamente quiero recordarle a las personas que para registrarse al Congreso es muy fácil en 3 pasos. Seguramente Mariano, Magdalena, Sergio, cuando lo pongan en sus canales, el primer paso va a ser ingresa a la página web www.renacerobypatipalacios.com/congreso. Segundo, vas a llenar tu formulario de registro, ¿ok? Seleccionando el facilitador por el que llegas. Y tercero, te vamos a agregar al grupo privado de Facebook. Yo hago siempre mis congresos en el grupo privado de Facebook porque es el medio que no me pone límites a mis congresos. Yo he hecho congresos de 10, de 12 horas y me deja ahí la grabación, así que yo digo, Facebook, I love you so much. Gracias, realmente. Entonces, me encanta. Bueno, ¿qué más les iba a decir? No sé si ustedes quieren decir algo para cerrar. Despedirse. Agradecerte, Pati, agradecerte y muchas felicidades por el 5º aniversario, que la pasé muy bien en esta reunión y bueno, ansioso de estar en el Congreso. Estoy esperando que llegue. Gracias. Sí, suscribo lo que comparte Mariano. Al final todo esto nace de ese interés, de ese querer darse, ¿no? Y bueno, pues gratitud por tirar hacia adelante ese proyecto álmico, ¿no? Aunque sea a un tiempo récord, pero las cosas cuando nacen desde un lugar concreto siempre acaban encontrando pues, el mejor lugar, ¿no? Y seguro que llegará a esos corazones y animar, por supuesto, a todos nuestros amigos y amigas que se pasen un ratito por el encuentro, por todos los encuentros que van a ser maravillosos y que seguro que van a recibir alguna cosita para poder transformar su vida, ¿no? De eso se trata. Muchísimas gracias de corazón a vosotros y nada, a todos los amigos y amigas, claro que sí. Gracias, Sergio. Pues gracias, Pati, por haber organizado este espacio, gracias a todos. Y la verdad que yo quiero invitarle a la audiencia a que se una a este congreso si realmente sienten esa vocecita interna, como esas preguntas que están surgiendo y quieren realmente abrir ese wifi espiritual, que se vengan, porque si miramos nuestras historias, cómo estábamos hace 10 años y cómo estamos hoy, y podemos ver en nuestras vidas ese cambio, también es posible para la audiencia. Así que hoy es el momento de dar ese paso para activar esta nueva realidad en su vida. Y es posible porque nosotros lo estamos experimentando, así que ¿por qué no ellos también? Totalmente. Y además, con lo que has dicho, me hace recordar, wow, si que miro mi vida hace 10 años, oh my God, nadie lo puede creer. Entonces, bueno, finalmente agradecerles, Mariano, Sergio, Magdalena, a todas las personas por permitirnos entrar en sus corazones y en sus casas. Y recuerda, una persona conectada es una persona abundante. Muchas gracias. Gracias.